Continuamos con este programa especial por los 25 años del 5 de abril y ahora tenemos a Gustavo Gorriti, periodista y director de IDL Reporteros, quien sufrió en carne propia las esquirlas, digamos, de lo que fue el golpe, porque a él lo detuvieron y lo secuestraron en esa oportunidad. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Bueno, tenemos un reportaje también que queremos presentar antes de conversar con Gustavo Gorriti sobre el tema de la prensa y lo que ocurrió esa noche del 5 de abril de 1992. Aquí va. Tranquilo, me compadre. Pasa, por favor. Ya, tranquilo. Señores, usted que es el oficial. nadie pasa. Pero estamos cubriendo noticias e informaciones, señor. Totalmente se ha cerrado, totalmente, ni el periodismo. Fuimos descubriéndolo in situ, ¿no? O sea, primero llegamos al Congreso, no nos dejaron pasar, no nos decían, yo repetía una y otra vez, no sé si ves el reportaje, ¿cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? ¿Somos prensa internacional? ¿Cuál es la orden? ¿Nos puede decir somos prensa internacional? ¿Cuál es la orden? ¿Por favor, puede decir? Queríamos que alguien en cámara nos dijera que eso era un golpe de Estado, ¿no? Aquella madrugada funesta fueron pocos los periodistas los que pudieron registrar la historia. Luego de emitirse el mensaje a la nación, la orden era también intervenir los medios de comunicación. Entonces lo que se trataba era de amenguar totalmente la posibilidad de una protesta popular. Entonces lo más importante es que no salieran los periódicos con esos titulares y los canales de televisión. Entonces los canales fueron controlados fácilmente, que nadie cubra, y los periódicos fueron tomados esa noche. Militares, fusiles en ristre, respaldados incluso por tanquetas, impedían el acceso de periodistas a sus centros de labores. Tomaron las redacciones por más de 40 horas. Obligaron a titular como quería el expresidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! Aquel domingo 5 de abril de 1992, María Luisa Martínez y Gilberto Hume, equipo periodístico de la cadena internacional Univisión, fueron de los pocos que lograron peregrinizar en video el quiebre de la democracia. ¿Han requisado la edición? ¿Han requisado la edición, señor? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Por favor, ¿puede decir? Señor, ¿usted trabaja en el comercio? Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. Y empezamos a encontrar tranqueras, pero Gilberto daba la vuelta y se metía contra el tráfico. Los dueños de los canales habían tenido una reunión en el Pentagonito con el presidente, les había expuesto lo que iba a pasar y ahí fue donde les entrega los cassettes para que todos los canales lo pongan en cadena. El mensaje a la nación. El mensaje a la nación. Los canales de televisión fueron controlados fácilmente y los periódicos tomados. Los años siguientes al autogolpe, la libertad de expresión fue comprada por el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces había manifestaciones de protesta constantes, diarias, pero eso no salía en ningún lado. A partir de ese momento, que yo considero que fue un grave error de Fujimori, empezó su caída, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Lo más importante al ver estas imágenes es esperar que no vuelvan a repetirse, pues la democracia, con todos sus defectos, es lo mejor que tenemos. Muy bien, ya lo habíamos anunciado, Gustavo Gorriti está con nosotros. Él vivió, como dijo Mario, en carne propia lo que ocurrió ese 5 de abril y queríamos no solamente recordar, sino al cabo de estos 25 años darle una relectura a todo esto y al tiempo que ha transcurrido y qué lecciones deja para la prensa en nuestro país. No creo de que el tiempo propicie una relectura. Me han estado preguntando un poco lo que significa ver esto a los 25 años y para mí es lo mismo que haberlo visto a los 25 minutos. Un golpe de Estado es un golpe de Estado. Las circunstancias en las que se dio hubo tal discrepancia entre la realidad y lo proclamado como se mantiene ahora. De tal manera de que no, pero en cuanto a la prensa, eso inició en ciertos aspectos, porque antes ya se había dado una serie de aspectos que anunciaban lo que iba a venir, de lo cual
quizá lo más importante fue el juicio que le hizo Vladimiro Montesinos a Caretas, a Enrique Sileri, cuando empezaron ellos por la intervención telefónica que hacían en Caretas, de saber de que estábamos investigando cada vez más el papel todavía clandestino, todavía oscuro que tenía Montesinos entre ese gobierno. Y entonces Montesinos hizo algo realmente inesperado. Planteó una demanda para que Caretas no escribiera sobre él. Era una demanda a priori, no sobre algo que estaba siendo escrito, no sobre algo que había sido publicado, sino sobre lo que pudiera ser publicado. Para que fuera intocable. Y con todo lo absurdo que eso era, no hablen sobre mí, no digan nada sobre mí, no importa lo que sea, no digan nada sobre mí, ganó. Ganó y obligaron a Caretas a no decir nada sobre él, so pena de toda una serie de multas, de tal manera de que eso ya indicaba el poder que tenía Montesinos antes del golpe de Estado. Luego vino el golpe, con la intervención y todo lo que ustedes han visto que pasó. Y dentro de eso mi secuestro, y dentro de eso la prisión de varios periodistas, como por ejemplo de Radio Antena 1, que siguieron transmitiendo hasta el momento en que la policía entró a patadas y literalmente los capturó mientras estaban cantando el himno nacional. Yo de paso los encontré a ellos cuando me transfirieron del CIE a Seguridad del Estado. Ahí pasamos algunas horas juntos en el calabozo. Y después lo que se dio es esa metodología singular, única, que ocurrió durante los años de la dictadura, que fue, de un lado, la cooptación de los medios a través de los dueños, a través de los gerentes y a través de cierta gente que estaba del CIN o que colaboraba con el CIN, que estaba en las redacciones. Eso fue toda una primera parte. Luego, cuando ya se avanzó hacia lo que fue el intento de reelección del año 2000, empezó toda la otra parte de la estrategia, el fundar medios dedicados exclusivamente al ataque, a la propaganda y al ataque, y manejados por el CIN. Mientras que de otro lado, la prensa controlada especialmente en la televisión de señal abierta los obedecía por completo, y tenía a los periodistas, digamos, de que el mayor reflejo era la genuflexión. De tal manera de que Vladimiro Montesinos se convirtió en el más grande editor de medios en la historia del Perú, porque simultáneamente dirigía a toda esa prensa basura, de la prensa chicha, dedicada al ataque. Tenía el control sobre virtualmente todos los medios de televisión de señal abierta, sobre buena parte de las radios, y buena parte de la prensa escrita no se metía para nada con el gobierno, y buscaba mantenerse bien. Era solamente un grupo muy pequeño, muy pequeño, de periodistas y de medios que hicieron frente con decisión, y esos periodistas y esos medios hicieron finalmente toda la diferencia. ¿Has recordado lo que ocurrió con Caretas y la información que no querían que se divulgara a futuro? Cuando te secuestran a ti y quieren retener y retienen material que estaba en tu computadora, ¿ese material estaba referido a qué tipo de información? Es una pregunta retórica, pero creo que es importante que lo recuerdes en este momento. ¿Qué información era la que tenías ahí que querían evitar que se divulgase? Bueno, no consiguieron hacerlo, de paso, se la llevaron y todo eso, pero luego la recibí. Ellos, yo tenía ahí la labor de 8 años de investigaciones. La mayor parte estaba referida a la guerra interna, que yo la había cubierto mucho. Estaba también referida al narcotráfico, y había una parte importante que estaba relacionada con las investigaciones a Montesinos, entre las cuales el papel que había tenido como estratega legal de la organización de Rodríguez López, especialmente de los generales corruptos que estuvieron implicados con ella. Luego, en el encubrimiento de la masacre de Callara, cuando estaba como asesor del ex fiscal de la Nación, Hugo de Negri, y cuando puso a la Fiscalía de la Nación al servicio del encubrimiento sangriento, porque hubo muerte, asesinato de testigos de esa masacre. Ese tipo de cosas, ese conjunto de cosas, y cómo a través de eso él había logrado volver a reentrar al CIN y a tener acceso a dependencias militares. Pero cuando tú anticipas que producido el golpe probablemente van a venir por ti, ¿es esa la razón en la que te hace pensar que eso va a suceder? Es decir, esa información que a Montesinos. Yo había publicado la primera investigación sobre Montesinos en 1983, y luego lo había seguido el 85, el 86, y conozco bien a la familia
a Montesinos y sabía de que es una persona vengativa, profundamente vengativa, y que iba a esperar el momento de actuar. Además, hay que decirlo, tenía yo fuentes que me hicieron saber de que había peligro, que el peligro estaba creciendo y que podía desatarse. Ajá. Ahora, es sumamente interesante lo que acabas de contar, porque existe una idea en algún sector de la población de que Montesinos es un actor que ingresa al entorno fujimorista después, no al inicio del gobierno. Eso por un lado. Y por otro también, cuando te hablaba de relectura, lo decía por este 71% que se puede poner en tela de juicio si fue 71, 60, 50, lo que fuera, pero sí hubo mucha gente, no estoy hablando de gente desinformada necesariamente, sino gente que apoyó, te lo digo, estudiaba en la Universidad de Lima y yo he visto gente que apoyaba abiertamente el golpe de Fujimori, que al cabo de los años han dicho, no, eso estuvo mal, pero hubo una transformación en el pensamiento. Entonces, me parece importante porque además se dice o se critica, sí, el Congreso, y se le cargan todas las culpas al Congreso de ese momento, pero esto era parte de un plan ya ideado por Fujimori para copar el poder cuando asume la presidencia. Es decir, no es todo lo que se ha dicho, ni los proyectos que no le aprobaron, ni el tema de los terroristas que se liberaban en el Poder Judicial, ni las otras razones que se han dado, sino que ya la dupla Fujimori y Montesinos venían trabajando esto y simplemente se concreta. Así es. La secuencia es así. Y lo que se prepara es el ambiente para esta aprobación popular. Pues sí, la secuencia es así. Montesinos se convierte en una suerte asesor del general Valdivia Dueñas, que tenía el problema de estar siendo procesado por la masacre de Cayara. Valdivia Dueñas a la vez había sido dentro del grupo de militares que conspiró contra Alan García y que estuvo a punto de llevar a cabo un golpe de Estado. Esa es una parte poco conocida de la historia, pero hubo un plan militar que se desarrolló hasta el detalle. Ese plan militar lo hizo Valdivia Dueñas. Si no se ejecutó finalmente fue por la oposición de la embajada americana, en el último momento entre ellos, fundamentalmente el entonces embajador Alexander Watson. Como digo, esta es una parte poco conocida de la historia, pero así fue. Por la asesoría que le daba de la Fiscalía de la Nación, Montesinos, ex artillería, volvió a tener la relación cercana con Valdivia Dueñas y se pudo enterar de los planes. Cuando él se convierte en asesor de Fujimori, antes de que Fujimori suba a la presidencia, en la segunda vuelta y antes que suba a la presidencia, cuando en ese momento aparece como la persona que soluciona los problemas que parecían muy difíciles de hacer, entonces él muy pronto convence a Fujimori de llevar a cabo este proyecto. Y lo único que hacen es abrir el cajón y sacar los planes que estaban entonces. Esa es una de las razones que explica que hayan detenido a personas que en ese momento no tenían mayor participación política, algunos dirigentes apristas, Abel Salinas, por ejemplo, porque ellos estaban dentro de la lista de las personas que en ese tiempo había que arrestar. El plan, hasta donde he podido averiguar con las mejores fuentes y cruzando, corroborando información, básicamente Montesinos hacia fines en la última parte de 1990 convence a Fujimori de que tienen que hacer un plan de permanencia más allá de la circunstancia política remitida al voto, es decir, de que tienen que ir hacia un golpe de Estado. Y eso eventualmente es aceptado por Fujimori, se empieza a planear en un círculo muy pequeño y se adelanta cuando Susan Iguchi hace las denuncias que hizo. Claro, de la ropa. Sí, eso los lleva a adelantar. ¿Cuánto tiempo más iba a tomarles llevar adelante el plan si no se hubiese producido lo de la ropa o nada? No lo recuerdo con exactitud, pero creo que unas semanas más. Semanas, en serio. Sí. No. Era una cosa que ya no iba a durar o a demorar demasiado. Era un plan verde, pero estaba maduro. Exactamente, sí. Sobre todo porque en el Congreso las otras fuerzas estaban haciendo realmente esfuerzos reales por llegar a formas de entendimiento democrático para permitir gobernar. Fujimori era el que no permitía de que eso sucediera. Felipe Osterling contó, cuando vivía, por ejemplo, cuando compartieron un viaje, me parece que al Asia, y él hizo todos los esfuerzos, él era presidente del Senado, todos los esfuerzos por hablar con Fujimori para ver de llegar a algún tipo de entendimiento, a una relación más fluida. Fujimori se hizo el que dormía. Tiene que haber necesitado bastante disciplina para un vuelo al Oriente, fingir que está durmiendo todo el tiempo, pero lo hizo. Entonces,
la decisión era llevar a cabo el golpe de todos modos, de todas formas. Y utilizaron como pretexto la situación económica y la situación de seguridad. Y ninguna de las dos soluciones requirió en absoluto un golpe. En Bolivia, Víctor Paz Estenssoro había solucionado un problema de hiperinflación en democracia en Bolivia unos años antes. Y en el Perú, quienes realmente llevaron la victoria en la guerra contra Sendero fueron los oficiales del GEIN, que es un grupo que se había constituido mucho antes de que Fujimori fuera presidente. Porque es septiembre del 92 cuando cae Abimael Guzmán y todavía no estamos hablando ni del constituyente ni de nada. Es decir, no estamos hablando de nada de eso, pero además lo importante es de que el GEIN se constituyó antes de que Fujimori fuera siquiera presidente y que bajo el gobierno de Alan García hizo su primera gran acción que articuló luego todas las demás. Y de que lo que en los hechos el GEIN compitió con el grupo Colina, que ese sí era el grupo del CIN de Fujimori. Y lo de la Academia César Vallejo, ¿te refieres tú la información que capturó cuando caen en esa academia? No, la primera acción es la Casa de Monterrico. La primera gran acción es la Casa de Monterrico, de donde es el lugar del DAO, de donde luego van todas las otras y una de las cuales es la César Vallejo. Correcto. Tenemos una nota. Sí, hablando de periodistas, precisamente Sally Bowen, que es una periodista británica que en ese tiempo estaba acá, era corresponsal, también tiene algo que decir a propósito del recuerdo de lo que ocurrió 25 años atrás. Al día siguiente del 5 de abril, las calles cercanas al Congreso se mantuvieron con presencia militar. Al Palacio de Justicia le pasaba lo mismo. Tanques y soldados con armas de guerra en puños se apostaban frente a las sedes de las instituciones disueltas. El presidente de la Cámara de Diputados sentía tras las rejas de su ventana los rigores castrenses. Lo habían encerrado. Se ha declarado dictador con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía. La frágil democracia se quebró. El autogolpe vino de Palacio y del Pentagonito. Parece que Fujimori se adelantó a muchos políticos del mundo en el sentido de enchufar, de crear esa simpatía de la gente antipolítico. La prensa internacional como Reuters difundió al mundo esas imágenes vía Colombia, ya que los satélites de los canales limeños estaban intervenidos. Disolver. Desde Londres, la reconocida periodista británica Sally Bowen, interesada en la turbulenta historia peruana, recibió así la noticia en aquella época sin smartphones o internet. Así que yo casi me vuelo, porque yo dije, ¿qué cosa? ¿Cómo puede ser? Había preguntado tiempo atrás al entonces presidente Fujimori, ¿son verdad los rumores? ¿Ejecutará un golpe en el Perú? Esa fue la respuesta del fenómeno Fujimori. Nunca en mi vida haría nada para estorbar el funcionamiento constitucional de la República. Y era tan seguro que yo lo creí. Así que para mí fue un golpe también de... Ya con el autogolpe consumado, la prensa internacional, sobre todo la europea y estadounidense, no digerían el respaldo popular del chino. Había un apoyo enorme, popular, para el golpe de Fujimori. Sally Bowen retornó a Lima pocos días después del quiebre institucional. Su vena periodística está ligada a nuestro país, sobre todo a esos caóticos años 90 de terrorismo, penosa situación económica, descrédito político y moral por el piso. He tenido una lección que me sirve para un poco más entender lo que está pasando en el mundo. Así que ahí el Perú se adelantó, creo, a una tendencia mundial. Bowen recuerda que Fujimori tuvo una relación tolerable con los medios extranjeros. Además sostiene que le es difícil llamarlo dictador gracias a que ganó elecciones, aunque claro, controló algunos medios y redujo a la oposición. Filmen eso, filme Univisión, sí, vean pues. Es lo que dice Sally Bowen, que dice Gustavo Gorriti sobre eso. Sí, se lo puede o no llamar dictador, pese a haber tenido respaldo popular.
Ese es unos argumentos que se esgrimió casi desde el comienzo. Recuerdo una discusión que tuvimos en Nueva York sobre eso y uno de los comentaristas peruano me lo dijo precisamente así, tiene apoyo mayoritario. Lo que yo le contesté es, lo tuvieron también Mussolini y Hitler, que llegaron al poder por la vía electoral. Eso no los hace menos dictadores, no los hizo menos dictadores. De tal manera de que está claro, es cierto, de que en este país, donde además es un país históricamente conservador, con una profunda vena autoritaria, cuando surge alguien que habla fuerte y da la idea de que va a solucionar las cosas por la vía de la fuerza, más allá de la retórica vacía de los que están supuestamente en el Congreso, inicialmente el primer reflejo, así, la parte pavloviana en nuestra estructura nacional es, sí, ¿no es cierto?, salir a apoyar y todo. Bueno, chino, también Chino Velasco, ¿no? Entonces, pero sí, y eso en este caso duró un buen tiempo. Exacto. Porque se mantuvo, primero, porque hubo algunas cosas. La inflación bajó, recedió. Se hizo todo el programa que si hubiera llegado el Frelimo al poder, me imagino lo hubiera hecho mucho mejor. Pero se hizo, se salió de la hiperinflación, tuvo el regalo de la captura de Abimel Guzmán, que para la mayor parte de los peruanos fue su mérito, aunque no lo fuera, pero es cuando él estaba en el poder. Y entonces eso le dio una tremenda fuerza. Y después de eso supo manejar muy bien los principios que en todos los sistemas de contrainsurgencia, cuando hay un régimen militar, está claro lo que es una buena acción cívica. Él lo tuvo eso sumamente claro. La presencia constante, el inaugurar escuelitas, viajes, etcétera, el estar rodeado siempre por el tipo de periodistas totalmente favorables, y el saber de que en los medios de comunicación le iban a dar siempre una cobertura favorable eventualmente, el controlar las noticias y todo eso, eso tuvo un efecto. Y bueno, acá se pensaba en ese momento, en esos años, de que el Perú, y él lo decía, ¿no?, estaban los tigres asiáticos, y estaba, qué sé yo, el puma, el jaguar, el otorongo peruano, listo para compararse con ellos. Y eso se repitió, se remachó una y otra vez, de tal manera que además con la cuestión cortesana, oportunista, propia además de nuestra clase política y su herencia virreinal, entonces empezó muy rápido a escucharse. No hay que ser mezquinos. Como el presidente hay que reconocer esto y esto. Pero se podía reconocer cualquier cosa menos que era una dictadura. Lo que no se podía dejar de reconocer es de que era un gobierno de facto que estaba funcionando, y luego todo el conjunto de cosas que quedaron, que estaban muy claras para todos aquellos que los investigamos antes de la caída del gobierno, pero que quedaron claros hasta aquellos que tienen profundos problemas de aprendizaje después de la caída del gobierno. Cuando fue muy claro que se trataba de un esfuerzo organizado de corrupción, de que lo que había, si no quieren ponerse de acuerdo si es democracia o dictadura, en cleptocracia nos podemos poner de acuerdo. Ahí sí. Con cleptocracia. Exactamente. Muy bien, muchas gracias a Gustavo Gorriti por esta entrevista. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con dos invitados más.